Vivimos en un mundo cada vez más convulso en el que cada uno debe responsabilizarse de su crecimiento interior para poder luego contribuir al cambio que necesita la sociedad. Y es que llama la atención que en el sistema en el que vivimos en Occidente, conocido como la sociedad del bienestar, los niveles de ansiedad en la población se han disparado de forma alarmante en las últimas décadas. En este sentido, la ansiedad puede tener una base genética y bioquímica, pero también se encuentra muy determinada por nuestro desarrollo personal, nuestros aprendizajes y nuestras experiencias vitales. Precisamente hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar la ansiedad y para ello contaremos con Publio Vázquez, economista, psicólogo sanitario y máster en psicoterapia y salud mental, ejerce como psicólogo experto en gestión del estrés y la ansiedad, está certificado en yoga, meditación, así como en mindfulness, también es coach profesional y es el director de Humano Development, escritor y autor de Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, de la editorial Desclés de Brouwer. Bienvenidos a la era del ser. Publio Vázquez, bienvenido a la era del ser. Hola Jordi, ¿cómo estás? Buenos días. Me alegro estar en Muchísimas tu gracias. programa en la era del ser y que tengamos esta conversación con todos los oyentes también. Un placer, Publio. Muchísimas gracias. Un honor y un privilegio que estés aquí. Y más en estos tiempos y con tu obra, felicidades por tu obra, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, de la editorial Desclés de Brouwer. Te decía, es tan importante por estos tiempos que vivimos, tan complicados, que mucha gente padece ansiedad, ¿no? Ahora lo comentaremos. Yo siento que tu libro es como una joya. Para mí lo ha sido porque realmente es un manual donde todos nos podemos reconocer, porque todos tenemos ansiedad, todos hemos padecido ansiedad a lo largo de la vida, en algún momento de nuestra vida, y realmente das muchas técnicas, muchos ejemplos, es un lenguaje que todo el mundo lo puede entender. Para mí es una joya y lo recomiendo desde esta plataforma. Pues te lo agradezco mucho, Jordi. La verdad es que es un libro al que dediqué bastante tiempo, sobre todo, bueno, empecé a escribirlo durante la pandemia, ¿vale? Fíjate. Porque vi que los trastornos de ansiedad, pues con la pandemia se dispararon y bueno, y que sería bueno escribir un libro que fuese en torno a estos problemas, ¿no? También quise de alguna manera hacer algo diferente, ¿no? Porque existen muchos libros sobre la ansiedad. Y mi idea fue un poco integrar las diferentes corrientes de psicología y así como ciertas técnicas del yoga, de la meditación, mindfulness sobre todo, para poder dar esa visión integradora de la ansiedad. Exacto. Y además lo novedoso o para mí fantástico también de tu obra es que das esa, como tú bien dices, una visión integradora, ¿no? Pero para empezar, Publio, ¿qué es la ansiedad exactamente? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la ansiedad es una experiencia que tenemos los seres humanos y que muchas veces la asociamos a el nerviosismo, la angustia, el miedo, las preocupaciones o las obsesiones. Realmente es una respuesta muchas veces mecánica del organismo, ¿no? Una respuesta tanto de tipo fisiológica como emocional y cognitiva que bueno, pues conlleva la movilización de ciertos recursos para poder hacer frente a situaciones que consideramos potencialmente adversas y porque se anticipan consecuencias negativas. Definir la ansiedad es algo que tiene complejidad porque, como he comentado anteriormente, eh, hay muchos enfoques sobre la ansiedad. Y en la ansiedad hay diversos componentes. Entonces, que luego igual me preguntas Sí. sobre ello, ¿no? Entonces, bueno, em,
Describirla no es algo fácil. De hecho, hay personas que también tienen muchas dificultades para diferenciar entre lo que sería la ansiedad y el estrés. Claro, porque son 2 cosas diferentes, ¿verdad, Publio? El estrés entiendo más que es algo que vivimos en el presente, algo que nos preocupa en el presente, y la ansiedad la podríamos, definir de otra manera, ¿no? Bueno, cuidado. El estrés y la ansiedad comparten muchas cosas, y muchas veces es difícil separar, ¿vale? Porque el problema de la ansiedad es que se puede manifestar en diferentes ámbitos temporales o puede tener influencias de diferentes eh, planos temporales, ¿no? Y esto es porque la ansiedad puede tener un origen en el pasado, pero también se puede producir por las circunstancias que estamos atravesando en el presente o bien por nuestra manera de proyectar el futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Que el estrés en los manuales diagnósticos médicos, fundamentalmente, pues se trata de categorizar de manera separada la ansiedad porque implica sucesos que acontecen en el presente, ¿no? Porque la persona tiene que afrontar situaciones estresantes o bien porque, bueno, ha vivido ciertas experiencias que han resultado ser traumáticas. Pero esto es algo que podemos estar de acuerdo con ello o no, porque realmente en la ansiedad también hay un componente temporal del presente que es muy importante y en la ansiedad además también podemos encontrar experiencias traumáticas. Claro. Y Publio, cuando hablamos del miedo, ¿el miedo sí que estaría vinculado estrechamente a la ansiedad o son 2 términos independientes? Sí, el miedo es la principal emoción de la ansiedad. También lo podemos encontrar en el estrés, cuidado, esa emoción. Pero hay otras emociones que se relacionan con la ansiedad y que a veces se les presta menos atención. Esas emociones pueden ser la ira, pero también podemos encontrar la culpa, la vergüenza y otras emociones, ¿no? Entonces sí, el miedo es la emoción más asociada con la ansiedad, pero no la única. Claro. La ansiedad, Publio, como decíamos, es algo que nos concierne a la inmensa mayoría, puesto que todos en algún momento de la vida hemos experimentado algún tipo de ansiedad. En este sentido, la ansiedad puede tener una base genética y bioquímica, pero también se encuentra, como bien decías y como bien podemos leer en tu magnífica obra, muy determinada por nuestro desarrollo personal, por nuestros aprendizajes y nuestras experiencias vitales, ¿verdad? Pero, Publio, vivimos en un mundo que nos influye de tal manera que nos provoca que tengamos ansiedad, ¿no? Por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Pero claro, Claro, se habla mucho, me hace gracia porque se habla mucho de la sociedad del bienestar. Estamos en una sociedad del bienestar. Sin embargo, se ha disparado la ansiedad en nuestra sociedad. ¿Por qué? bien. Tienes toda la razón. En la ansiedad hay muchas causas, ¿no? Y podemos encontrar cosas que vienen del pasado que no están resueltas. Podemos encontrar situaciones que nos están sucediendo en el presente y que no sabemos cómo afrontarlas. O también puede ser nuestra manera de proyectar el futuro, como te comentaba antes, ¿no? Entonces, vivimos una era de ansiedad y evidentemente la sociedad en la que vivimos, con sus modelos, sus dinámicas, su educación, ¿no? Pues no ayuda. Y no ayuda porque la persona está desintegrada de alguna manera de sí misma, de su presente, ¿no? Y estamos muy enfocados en lo que pasa en el exterior, ¿no? En resolver situaciones en el exterior, que está muy bien, porque todos evidentemente pues tenemos, oye, que ganarnos la vida, tenemos que poder desempeñar nuestras funciones como padres
o como profesionales, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues evidentemente lleva a que estemos de alguna manera también proyectados hacia el exterior, ¿no? Y conseguir cierto bienestar, ¿no? En lo que tiene que ver con el exterior, pues es algo importante en una persona, ¿no? Pero nos olvidamos que hay un aspecto central que es nuestro interior. En la medida en que no estemos bien con nosotros mismos, que no hayamos resuelto ciertos temas, que tengamos experiencias del pasado que nos puedan estar influyendo y que determinan nuestra manera de sentir las cosas, de percibirlas, ¿no? De cómo pensamos y cómo afrontamos las situaciones, pues en la manera en que eso no lo vayamos resolviendo, es muy difícil que podamos encontrarnos mejor. Claro, Entonces, digamos que es importante también que, y además tu programa que se llama La Era del Ser, pues en ese sentido pone el foco, ¿no? Es muy importante que pongamos cierta energía en nosotros mismos, ¿no? claro. En conocernos, en poder ir resolviendo ciertos temas, Es que, etcétera. Publio, como dice nuestro amigo en común, nuestro querido Ramiro Calle, el origen de todo sufrimiento está en nuestra propia mente. Entonces, yo siento que en esta sociedad en la que se ha disparado tanto la ansiedad, ya sería hora que en las escuelas hubiera una asignatura, yo lo digo siempre, ¿no? Que ya nos enseñara desde bien jovencitos a gestionar nuestro interior, a tener asignaturas de meditación, de mindfulness, de todo lo que tú también practicas, ¿no? A conocernos a nosotros mismos, a trabajar nuestra propia autoestima a partir del autoconocimiento. Sin embargo, todas estas materias no se dan, ¿no? Y sería tan importante tener un conocimiento, una gestión de nuestra propia mente, que hubiera una asignatura exclusivamente para ello. No sé si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que hay una falta de educación psicológica desde que somos pequeños, ¿no? Entonces es muy importante, yo esto lo digo continuamente también, es fundamental que en los colegios se incorpore la educación psicológica, porque al final una persona tiene que manejarse con la vida, con las situaciones, con los problemas, con las relaciones con las demás personas. Y entonces tener cierta educación psicológica ayuda muchísimo, ¿no? A entender ciertas situaciones o saber cómo afrontarlas, ¿no? Entonces, por supuesto que sí. Es importante que nos enseñen asignaturas como las matemáticas, la historia, etcétera, pero es igualmente importante que haya asignaturas para conocerse uno mismo, para conocer la psicología humana, ¿no? Las emociones, Es que esto etcétera, para mí es etcétera. la base, Publio, para mí es la base, es lo más importante. Eso es lo más importante, porque así vamos a ser luego de mayores, vamos a ser de adultos, ¿no? Si nos Más cuidamos resilientes. claro, claro, Podremos ser eh, más resilientes y podremos gestionar mejor las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Entendernos claro, mejor, el no estar tampoco tan sometidos bueno, pues a muchos condicionamientos, ¿no? Que nos vienen de la sociedad, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el sistema claro. a lo mejor tampoco Le interesa, pone los medios para esto, porque a lo mejor al propio sistema no le interesa que la gente sea más libre, ¿no? A claro. nivel psicológico, porque claro, la libertad psicológica implica, implica también muchas cosas, ¿no? Ahí está el Y kit de que, la cuestión. O sea, yo siento que los seres humanos tenemos infinidad de dones que no desarrollamos. ¿Por qué? Por lo que estás diciendo, ¿no? Por los moldes establecidos en la sociedad, exacto, por los inputs que nos envían desde niños, ¿no? exacto. Claro, si no hacemos esa conexión con nuestro interior, con nuestro ser y realmente nos reconocemos, ¿cómo vamos a fluir en la vida? Vamos siempre a mirar al exterior como nos educan, ¿no? A mirar más al exterior que a mirar al interior y ahí está el gran problema. Fíjate porque tal y como apuntas en tu obra, Publio, según recientes investigaciones, los cuadros de ansiedad clínicamente importantes afectan por lo menos a una cuarta parte de la población y además no distinguen entre tipos de personas, sexos, razas y clases sociales. En este sentido, hay muchas personas de toda condición que han tenido problemas de ansiedad a lo largo de su vida. Unas lo han hecho público y otras no. Por ello,
uno no debería sentirse avergonzado o culpable por el hecho de padecer ansiedad. Ansiedad padecemos todos, no nos tenemos que sentir culpables ni avergonzados, ¿verdad? Además, siento que, la ansiedad es un trastorno que a ti particularmente te interesa, desde muy joven, justo cuando conociste a Ramiro, a nuestro querido Ramiro Calle, que empezaste hace 30 años, ¿no?, a practicar meditación y yoga con él en su centro Sadhak de Madrid y que, por cierto, te ha prologado el libro, un magnífico prólogo de Ramiro Calle en tu libro, Publio. Así es, yo comencé a interesarme por la ansiedad desde muy joven y bueno, primero fue porque conocí de manera casual totalmente, fue el destino, ¿no?, que me llevó ahí, a una psicoterapeuta en Inglaterra, porque me alojé en su casa, porque yo fui a aprender inglés a Inglaterra, a mejorar mi nivel de inglés, y dio la casualidad que, bueno, pues que la señora que se llamaba Anabel era psicoterapeuta. Entonces, después de la cena, pues nos charlábamos y bueno, pues me empezó a dejar algún libro y ahí empezó mi interés por la psicología, por el desarrollo personal, ¿no? Yo en aquella época es verdad, bueno, pues que estaba ya acarreando bastantes años en donde, bueno, pues no me encontraba a mí mismo, no sabía muy bien por dónde tirar, sufría de cierta ansiedad y, bueno, pues en este momento empecé a interesarme. Entonces, cuando llegué a Madrid, pues me hablaron del centro de yoga de Ramiro Calle, de Sadak, y empecé a practicar yoga y meditación con él. Y la verdad que me cambió la vida, porque a partir de ahí, pues empecé a experimentar una mejora en mis síntomas, empecé a conocerme más a mí mismo y también surgió el interés por conocer más de la mente, ¿no? Y entonces por eso, a pesar de que yo ya era economista, pues decidí estudiar psicología, ¿no? Entonces, más tarde me he dedicado ya a la psicología, al mindfulness, pero bueno, yo empecé siendo economista durante varios años de mi carrera profesional. Y es verdad que a Ramiro le tengo que agradecer muchísimo, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy siendo quien soy, pues en gran parte por él, ¿no? Y me permitió de alguna manera pues emprender este camino, ¿no?, de desarrollo y de curiosidad, de interés por estos temas. Qué bonito todo lo que comentas. Todos estamos agradecidos a Ramiro, por sus enseñanzas, ¿no? Nos ilumina. Yo digo siempre, es un elixir para el alma escucharle, ¿verdad? Bueno, lo que está claro es que desde bien joven, Publio, has tenido un gran interés por explorar el alma y, como decías, conocer los mecanismos de la mente. Bueno, detrás de la ansiedad, hay, como decimos, hay diferentes factores personales, traumas, vivencias que nos han generado estrés, como decíamos, pero la ansiedad es también un mecanismo automático, podemos decirlo así, de autodefensa, que también en un momento dado puede llegar a ser positivo en un momento de peligro, ¿verdad? Claro, bueno, hay que diferenciar lo que es la respuesta de miedo, ¿no? Con la ansiedad. Y también hay que tener en cuenta las diferencias entre lo que son las diferentes emociones con la ansiedad. Porque tener emociones, como puede ser el miedo o como puede ser pues, la ira, la tristeza, la vergüenza o la culpa, no tiene por qué ser algo disfuncional, ¿vale? Son emociones que están pues ligadas al ser humano y de alguna manera cumplen una función psicológica, ¿no? Entonces, hay que separar muy bien entre lo que es tener ese tipo de emociones y tener ansiedad. Otra cosa es que la ansiedad pueda estar influida por determinadas emociones, ¿vale? Y que a su vez la ansiedad pueda provocar algunas emociones. Pero es verdad, en la ansiedad podemos, digamos, encontrar muchas situaciones, ¿no?, que tenemos que vivirlas con cierta ansiedad, porque si una persona, pues, por ejemplo, eh, tiene un reto en el trabajo, pues va a experimentar cierto grado de ansiedad, ¿no? Sobre todo si es un reto importante, ¿no? Claro. Entonces, esa ansiedad, digamos, sería normal.
todos nos vamos a encontrar con situaciones que nos producen cierta ansiedad y en las que vamos a experimentar determinadas emociones. El tema es si eso que experimentamos continúa en el tiempo y ya está influyendo en nuestra calidad de vida o está limitando de alguna manera nuestro funcionamiento habitual, ¿no? Cotidiano. Esa sería la gran diferencia. Indicas en tu maravillosa obra, insisto, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, de la editorial Desclée de Brouwer, indicas que la ansiedad es una vieja compañera de los seres humanos en su adaptación al medio y al igual que la emoción del miedo, tiene un lado positivo, como decíamos, al haber contribuido también a la supervivencia de la especie durante el camino de la evolución humana. En este sentido, debemos tener claro todos, y eso lo destacas en tu obra, Publio, que es importante, que no es posible eliminar la ansiedad totalmente. Siempre, en un grado menor o mayor, nos acompaña la ansiedad a lo largo de la vida, ¿no? Pero, ¿cuáles, son las personas quizá más vulnerables a una ansiedad mayor, por decirlo así? Bien, pues las personas vulnerables son aquellas que por sus experiencias personales o bien porque tienen una determinada genética, unas bases, digamos, fisiológicas, ¿no? Concretas, tienen una mayor predisposición a sufrir de ansiedad, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar pues, personas que por diversas situaciones han tenido experiencias difíciles a lo largo de su vida, han podido tener traumas, déficits importantes a lo largo del desarrollo, o bien han transitado por ciertas situaciones sin comprenderlas bien y reaccionando anómalamente ante ellas, ¿no? Entonces, también puede ser porque haya una carencia de recursos psicológicos suficientes para poder entender las situaciones y manejarnos con ellas, ¿no? Por eso digo siempre que las causas de la ansiedad son muchas, ¿no? Hay muchas variables que influyen en la ansiedad. Claro. Pero las Eh, personas más vulnerables, digamos, a la ansiedad, pues son aquellas que tienen unos altos estándares, que son muy autoexigentes, que digamos que no saben muy bien manejarse con los límites o que tienen una gran facilidad para frustrarse. Son personas que a lo mejor pues no tienen claras las cosas sobre la vida, sobre ellos mismos, sobre los demás, ¿no? y las Eh, personas, hay mu- Publio, las personas altamente sensibles también, ¿las podemos considerar en ese grupo de más vulnerables ante la ansiedad? Podrían ser más vulnerables a la ansiedad. ¿Por qué? Porque son personas que la manera que tienen de experimentar las cosas eh, es de alguna manera muy, muy intensa, ¿no? Y entonces son personas más emocionales, son personas que reaccionan más ante las experiencias que tienen. Entonces, sí puede haber una correlación entre las personas con alta sensibilidad y la ansiedad. Claro, y más en esta sociedad en la que vivimos, ya lo hemos comentado, ¿no? Pero en esta sociedad que ya desde pequeñitos en las escuelas hay esa competitividad, en vez de enseñarnos a conocernos a nosotros mismos, nos enseñan a competir entre nosotros, ¿no? Y yo hablo por mí, por ejemplo, ¿no? A mí me creó cierta ansiedad de pequeño ver esa competitividad que no entendía. Quiero decir, cada uno es un ser y todos somos buenos, ¿no? Porque hay que competir con el otro y reírse del otro si no llega a tal nota o no juega tan bien al fútbol. Quiero decir que ya desde pequeños esa competitividad un poco absurda, ¿no? Que nos enseña esta sociedad que no ayuda, yo siento, a las personas que somos sensibles a esa evolución, ¿no? Después tenemos que luchar por nuestra parte y encarar la vida como hacemos todos. Pero sí que hay unos parámetros, como comentamos, en esta sociedad que son absurdos, ¿no? Que al final yo siento que nos limitan. Yo no entiendo la sensibilidad como una debilidad, sino todo lo contrario. O sea, como tú decías, ¿no? Esa capacidad de sentir las cosas, de percibir. No hay nadie más que nadie. Lo importante es que cada uno se sienta y se desarrolle. En fin, después de este speech,
Publio. Claro, No, hablábamos. estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. El problema es que esta sociedad se encarga muy bien de crear imágenes idealizadas de lo que debemos ser o lo que al final queremos ser, ¿no? Entonces, eso se va incorporando desde que somos pequeños, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ser los mejores, tenemos que competir. Evidentemente, vivimos una sociedad en donde la competencia es una realidad, no podemos negarlo y también uno tiene que estar en cierta manera preparado para esa competencia, ¿no? Porque si no, pues es difícil, ¿no? El poder adaptarte a este mundo, ¿no? Pero una cosa es que tú tengas de alguna manera que estar en el sistema, ¿vale? Si es lo que decides, porque hay gente, oye, que decide salirse del sistema, ¿no? Y también es muy legítimo. Pero si decides estar en el sistema, pues hay unas reglas de juego, hay ciertas cosas que, bueno, pues que están ahí. Y entonces lo que tenemos sobre todo que hacer es el aprender a manejarnos con eso. Porque muchas veces a lo mejor no está en nuestras manos el que la sociedad sea diferente, pero lo que sí está en nuestras manos es cómo nos manejamos nosotros con esa sociedad, ¿no? El que Claro, nos afecte menos, el que nos cause menos problemas, el poder entender mejor las situaciones, claro. etcétera, ¿no? Pero yo siento que personas como tú, por ejemplo, ponéis vuestro grano de arena para que la sociedad cambie, para que nos encontremos más a nosotros mismos, para que aceptemos, por ejemplo, nuestra ansiedad, sepamos gestionarla para alcanzar ese equilibrio tan necesario en la vida. Y sí hay muchas cosas que están en el sistema, es cierto, pero no porque estén en el sistema son buenas, ¿no? Yo pienso que hay una competitividad positiva y hay una competitividad negativa, ¿no? Y esa es la que me refería yo, quizá, que que enseñan más a competir en Ya. plan, negativo, y eso Sí, no sí, favorece, ¿no? O totalmente. sea, claro que hay que Eso competir, no a ver, favorece. No, claro, no, porque el mensaje es, si tú no eres una persona que tienes éxito o que claro, consigues ciertas cosas en la vida, etcétera, etcétera, tú no eres un vales como desastre. ser humano. Eres un Okey, desperdicio de la humanidad y tal. Entonces, claro, claro, cuando te meten ese tipo de mensajes, pues hace mucho daño, ¿no? exacto. Es así, te lo agradezco, Publio. Hablábamos de la ansiedad de las personas más vulnerables, ¿no? Pero claro, podemos decir que hay una ansiedad más normal, entre comillas, y hay una ansiedad patológica, ¿no? Que es más grave, ¿no? En este sentido, en tu obra podemos leer que la ansiedad patológica puede definirse como una respuesta fisiológica, emocional y cognitiva de cierta intensidad que perdura en el tiempo, como decías, y que se caracteriza por una percepción de amenaza y de falta de control o recursos suficientes para hacer frente a ciertas situaciones potencialmente adversas, así como por la anticipación de que ocurrirán consecuencias negativas, ¿no? Y es que, como indicas en tu obra, en función de cuál sea ese nivel de ansiedad, así experimentaremos la vida y a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué tipo de indicadores, Publio, permiten saber si nuestra ansiedad se ha convertido en un problema patológico? Bien, hay muchos indicadores, pero una persona, si es honesta consigo misma, sabe cómo se siente, sabe si está bien o no. Evidentemente no podemos pretender estar bien siempre. Eso es imposible, es una utopía, ¿no? Lo que podemos aspirar es, bueno, pues tener un grado de bienestar, de equilibrio, pues aceptable, ¿no? No se puede conseguir el bienestar total porque en la vida misma implica inevitablemente experimentar ansiedad o pasar por circunstancias difíciles, ¿no? Ya lo dijo el propio Buda, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento extra es opcional, ¿no? Ese sufrimiento que nosotros añadimos por no autoconocernos, por no habernos trabajado a nosotros mismos, por no tener las cosas más claras, ¿no? Entonces, ahí es donde de alguna manera tenemos que incidir, ¿no? En poder gestionar mejor esa ansiedad. Claro, como bien dices, ¿no? Cuando la ansiedad es alta, todo se vive desde la ansiedad y la inarmonía, ¿no? Inarmonía, claro. El indicador fundamental es poder sentirse a uno mismo y decir, bueno, ¿yo cómo estoy? Claro, ¿Me siento mal?
me siento aceptablemente bien, sin pretender tampoco lo perfecto, porque eso sería también uno de los síntomas o indicadores de ansiedad, pretender que las cosas sean perfectas, ¿no? Entonces, porque la falta ontológica, digamos, no puede evitarse. La vida implica Claro, siempre que haya situaciones que no logremos, que nos enfrentemos con situaciones muy difíciles, ¿no? claro, Y porque yo esto le pasa. también siento, Y Publio, es, que venimos aquí a aprender. O sea, yo pienso que los momentos también difíciles que todos pasamos son para aprender, ¿no? Al final también forman parte de nuestra propia evolución. Es lo que tú dices, la vida no es un camino de rosas, todos nos vamos a encontrar problemas y en un momento dado tendremos ansiedad, ¿no? Pero todo viene claro, por algún motivo. O sea, yo siento que la vida, las circunstancias que nos pasan desde pequeños, es como un puzzle y las piezas luego van encajando, ¿no? Todo tiene un porqué, pero tenemos que aprender de esos momentos difíciles. ¿Qué nos están diciendo esos momentos? Son a veces claro, oportunidades para conocernos a nosotros mismos realmente, ¿no? claro, y para aprender a caminar y seguir caminando, porque Claro, al final la vida es un camino, ¿no? Y entonces por ese camino pues se puede ir de una manera o de otra, y en eso consiste, ¿no? Y es así, entonces, bueno, aprender a manejarse con todo esto es importante para que uno pueda encontrarse mejor o pueda ir caminando de una manera más apacible, aunque a lo largo del camino se encuentre con circunstancias difíciles. Entonces, claro. bueno, lo que me preguntabas antes, los síntomas de la ansiedad son muy variados. Podríamos estar aquí hablando mucho tiempo de ello, ¿no? Pero hay síntomas físicos que tienen que ver, bueno, pues con la tensión, tienen que ver con los dolores de cabeza, tienen que ver con las palpitaciones, tienen que ver con la sudoración, tienen que ver con dificultades en la respiración. Estamos hablando ya cuando hay un nivel de ansiedad pues de cierta relevancia, ¿no? A nivel emocional, pues oye, se experimentan emociones como el miedo, como la ira, la culpa, la vergüenza, como hemos comentado antes, ¿no? Fundamentalmente miedo. En los trastornos de ansiedad el miedo es la emoción principal, ¿no? Después, pues tenemos ciertos tipos de pensamientos negativos o que tienen que ver bueno, con la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestras capacidades para poder afrontar esas situaciones, ¿no? Hay muchos síntomas. También cuando a nivel de conductas, por ejemplo, cuando evitamos ciertas situaciones de manera reiterada o cuando afrontamos esas situaciones desde emociones que no nos ayudan a manejar esas situaciones o las relaciones con las demás personas. Los estilos de afrontamiento también son un indicativo importante de los trastornos de ansiedad, ¿no? Normalmente el evitar, el luchar, no son estilos de afrontamiento que ayuden a manejar la ansiedad, ¿no? Sin embargo, hay otros estilos de afrontamiento que son mejores para gestionar la ansiedad, ¿no? Unos tienen que ver, pues, con la asertividad, con la capacidad, digamos, de tener ciertas conversaciones, ¿no? De poder llegar a colaborar con las demás personas, a llegar a ciertos acuerdos, compromisos con ellas. En otras ocasiones tenemos que, bueno, pues tomar acción, ¿eh? Para poder resolver ciertas situaciones que tenemos ahí pendientes, ¿no? Y que nos están provocando ansiedad. Y por último, estaría la aceptación consciente, que tiene que ver con esas situaciones que no están en nuestras áreas de control o de influencia. Y entonces tenemos de alguna manera que poder llegar a aceptar ciertas situaciones para reducir nuestro nivel de ansiedad, ¿no? Hay muchos Yo, indicadores, como te digo, en la ansiedad. bueno, me imagino que en tu experiencia como psicólogo sanitario, ¿no? Habrás visto muchas situaciones de personas que tienen situaciones inconclusas del pasado sin resolver, ¿no? La mayoría siento que deben ser de la infancia, porque en tu obra, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, apuntas lo siguiente: las experiencias vividas en la infancia, en ocasiones, no son traumáticas por sí mismas, sino que lo son por la forma en que se vivenciaron por el niño o la niña y por cómo las canalizó psicológicamente a partir de entonces. Claro, entiendo que esa parte de la infancia es fundamental en todos los seres humanos, ¿no?
Como decimos, la ansiedad puede ser multifactorial y hay una ansiedad que aparece como consecuencia de las situaciones actuales que nos toca vivir y una ansiedad que tiene como base nuestra forma particular de percibir, como bien decías, de sentir, de interpretar y reaccionar a las experiencias. Además, las situaciones que provocan ansiedad no solo son por exceso, como tener unos altos objetivos en el trabajo, sufrir sucesos traumáticos, numerosos contratiempos, inconvenientes o conflictos personales, sino también por situaciones de déficit, por ejemplo, carencia de sentido vital, sensación de vacío, sentirse poco valorado, como decíamos, y tantas otras cosas, ¿no? Apuntabas, por ejemplo, de esas emociones que están vinculadas a la ansiedad, ¿no? Como son la ira, la tristeza, la culpa o la vergüenza, ¿no? En tu maravilloso libro podemos ver, por ejemplo, cómo la emoción de culpa estaría más asociada a las obsesiones, a procesos obsesivos que afectan a tantas personas hoy en día, ¿no? La vergüenza, por ejemplo, estaría asociada a trastornos como el trastorno de pánico o la propia fobia social, que también hay muchas personas que lo padecen. Bueno, apuntas que los seres humanos tratamos de evitar lo que nos resulta doloroso, conflictivo e incongruente y también necesitamos encontrarle un sentido a lo que nos pasa. Por ello es habitual que ante algunas situaciones que vivimos utilicemos como distintos mecanismos de defensa, ¿no? Como apuntas en tu obra, así como ciertas conductas neuróticas, autoengaños y justificaciones, toda una serie de remedios psicológicos que lo único que hacen es colocar la ansiedad que experimentamos en algo que nos permita mantener cierto material psíquico incómodo o problemático fuera de la consciencia, generándonos así la ilusión de poder controlar la tensión que sentimos, reducirla de algún modo o bien salvaguardar nuestra autoestima. Y es que siento que la autoestima tiene mucho que ver con la ansiedad que podamos padecer. Pero, ¿qué tipo de mecanismos neuróticos podemos llegar a desarrollar para controlar o calmar falsamente nuestra ansiedad, Publio? Bueno, hay muchos mecanismos, ¿vale? Y además hay que entender que los mecanismos de defensa son normales a lo largo del desarrollo de un niño, ¿no? O de una niña. Es algo natural, ¿no? Es decir, a lo largo de la infancia se van produciendo pues diferentes fases, ¿no? Adaptativas y a lo largo de esas fases hay ciertos mecanismos, ¿no? que de manera automática se ponen en marcha para lograr adaptarnos, ¿no? Entonces, el que existan esos mecanismos no es algo malo de por sí. El problema es cuando esos mecanismos que cumplían una función, pues pasan a ser disfuncionales. O sea, pasan a tener, digamos, una relevancia importante en nuestra manera de funcionar. Entonces, Claro, mecanismos claro. hay muchísimos. Por ejemplo, el mecanismo del desplazamiento, está el mecanismo de la proyección, está el mecanismo de la racionalización, está el mecanismo de la introyección. Hay muchísimos mecanismos que se conocen, sobre todo en las escuelas de corte psicodinámico, son los que han profundizado mucho en este tipo de mecanismos y que son normales a lo largo de las fases, ¿no? De desarrollo de un niño desde que nace, ¿no? Y como te digo, en principio, cuando el niño va pasando por esas fases de una manera pues adecuada, pues porque tiene el contexto adecuado, la relación con sus padres pues es una relación adecuada, aunque el niño tenga experiencias pues angustiosas o dolorosas, también eso se ve compensado pues, por el cuidado que le proporcionan los padres, por etcétera, ¿no? Cuando se va produciendo ese proceso de desarrollo de una manera normal, entonces no se producen problemas, digamos, mentales o una mayor vulnerabilidad para poder tenerlos, ¿no? Cuando se producen problemas a lo largo del desarrollo, entonces sí que se produce como una detención en ese desarrollo o puede producirse brechas psíquicas a lo largo del desarrollo y que ciertos mecanismos se incorporen como algo más habitual en nosotros, ¿no? Claro.
El problema, Publio, es cuando una persona adulta, ¿no?, utiliza esos mecanismos neuróticos que lo que hacen, de alguna manera, es que busquemos resolver en el exterior aquello que deberíamos resolver en nuestro interior, ¿no? Ahí está el kit. Por eso es tan importante el autoconocimiento. ¿Por qué el ser Claro, es humano que de hoy en hay muchas veces es que no queremos ver, no nos queremos ver a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el vernos a nosotros mismos también implica un esfuerzo, también implica a veces ver cosas que a uno no le gusta ver. ¿No? claro, También puede suceder que nos hagamos conscientes de ciertas situaciones que no queremos verlas porque nos producen dolor, porque o nos pueden implicar el concienciar ciertas cosas, o bien de los demás, o bien de nosotros mismos, ¿no? Y entonces muchas veces ocultamos esas cosas, ¿no? Son procesos que están en el inconsciente o en el subconsciente y bueno, pues para evitar ver esas cosas, pues utilizamos ciertos mecanismos, ¿no? Que a veces es, por ejemplo, pues el preocuparse excesivamente por algo, ¿no? La propia preocupación puede ser un mecanismo defensivo, ¿no? Aparte de que puede, digamos, o sea, el pensamiento puede ayudar a resolver un problema, pero cuando el pensamiento ya es rumiativo o se ha convertido en el uso constante de la preocupación, ¿no? Entonces ya es un mecanismo defensivo muchas veces para no afrontar algo, ¿no? Y claro, como este ejemplo hay muchos. En la proyección, por ejemplo, una persona pues puede proyectar en los demás algo que está en sí misma, ¿no? claro. Etcétera, ¿no? Hay muchos mecanismos de defensa, ¿no? Que la han estudiado, como te digo, sobre todo las escuelas de corte psicoanalítico. Pero, ¿por qué el ser humano de hoy, Publio, se autoengaña tanto? ¿Por qué caemos en esa trampa del autoengaño? ¿Es la misma sociedad que comentábamos antes que nos lleva a eso? ¿Es lo que comentabas ahora, que nos cuesta tanto reconocernos, mirarnos al espejo y como todo es exterior y todo es artificial, superficial y todo de cara al exterior, pues preferimos autoengañarnos a vernos a nosotros mismos? ¿Por qué nos autoengañamos tanto? Son las dos cosas. Por un lado, hay una influencia de la sociedad, de los modelos, las dinámicas que vemos desde que somos pequeños. Y por otro lado, es el no querer hacernos conscientes. ¿Por qué? Porque el hacerse consciente implica cosas, ¿eh? Y no Claro. siempre tienen por qué ser cosas en principio positivas y maravillosas. Hacerse consciente a veces puede ser duro o puede enfrentarte a ciertas cosas que en un principio pues a lo mejor no quieres ver, ¿no? Y entonces por esa razón el ser humano se autoengaña mucho. Y lo importante, como también podemos leer en tu libro, en las técnicas que expones, que ahora hablaremos de alguna, es estar en el aquí y en el ahora, estar en el momento presente. Es fundamental para poder gestionar la ansiedad, ¿no? De ahí la dificultad, ¿no? Que muchas veces la propia ansiedad nos impone para poder fluir en la vida, para poder disfrutar. Claro, nos impide estar en el aquí y en el ahora. Estamos preocupados en lo exterior, en esa propia ansiedad que es como un bucle y dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Por eso tan importante hacer técnicas que nos ayuden, como ahora hablaremos, para estar en el aquí y en el ahora, ¿no? Bueno, como decía Publio, lo más novedoso de tu obra, entre otras cosas, es que aborda cómo gestionar la ansiedad desde una perspectiva amplia e integradora. Además, indicas que se puede gestionar la ansiedad utilizando como arco de referencia un modelo amplio e integrador como es la gestión integral del ciclo de la ansiedad. En este sentido, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas del ciclo de la ansiedad y cuáles serían sus componentes? Bueno, como dices, yo he intentado integrar diferentes corrientes y dar una visión un tanto original de lo que sería la ansiedad, ¿no? Evidentemente, yo en el libro tampoco descubro nada que no se haya ya explicado por los diferentes psicólogos de las distintas corrientes en psicología, ¿no? Eh, lo más importante del libro es que yo doy una visión integradora de la ansiedad, teniendo en cuenta a todas esas corrientes psicológicas, las uno, las integro
bajo un modelo que llamo el ciclo de la ansiedad. Ese ciclo de la ansiedad tiene cuatro componentes fundamentales, que son el cuerpo, las emociones, los pensamientos y las conductas. Y de alguna manera explico cómo esos componentes se interrelacionan entre sí. ¿Por qué? Porque el cuerpo o las sensaciones tiene una incidencia directa en las emociones, en los pensamientos y en las conductas que realizamos. Pero también las emociones influyen en las sensaciones, en el cuerpo, en los pensamientos que tenemos y en las conductas. Y a su vez las conductas que podemos hacer tienen también una influencia en los pensamientos que podemos tener, en las emociones y al final en cómo nos sentimos, ¿no? Es decir, todo está relacionado porque al final la psicología de una persona eh, es un sistema complejo, dinámico, que se relaciona entre sí sus diferentes elementos, ¿no? Y entonces yo, de alguna manera, pongo el énfasis en esos cuatro elementos. Pero también tengo en cuenta que en la ansiedad a veces hay cierto tipo de disparadores que lo ponen en marcha, ¿no? Que pueden ser ciertos contextos, situaciones, personas, ¿no? Estímulos, objetos, etcétera, ¿no? Y también el plano temporal de la ansiedad, porque como hemos comentado anteriormente, en la ansiedad puede haber cosas que vengan del pasado, cosas que tengan que ver con lo que nos está sucediendo en el presente y a su vez por la forma que tenemos de proyectar el futuro, ¿no? Entonces, todos los ámbitos temporales influyen de manera dinámica en la experiencia de ansiedad de una persona. Entonces, esa es la manera en que yo he presentado la ansiedad, que sería pues un tanto original en el sentido de que cuando se habla de la ansiedad, normalmente las corrientes psicológicas pues hacen hincapié sobre todo en algunos componentes de la ansiedad. Claro. Y como dices, la ansiedad tiene diferentes componentes que son los que finalmente conforman el ciclo de la ansiedad. Y en cada componente recomiendas diferentes técnicas o ejercicios para gestionar mejor esa ansiedad, ¿no? Por ejemplo, en el componente de la parte corporal, recomiendas las técnicas del yoga, la meditación, la danza, por ejemplo, el ejercicio físico moderado. En la parte de las emociones, de los pensamientos y de las conductas, incluido el lenguaje, recomiendas, por ejemplo, técnicas de meditación mindfulness que inciden en los pensamientos, en las emociones. Para todo ello, mejor también recomiendas estar acompañado de alguien, de un guía, de un profesional que le ayude a indagar en sus creencias limitantes, en sus emociones más frecuentes que le llevan a la ansiedad, ¿no? O sea que comprender cómo funciona el ciclo de la ansiedad en el caso particular de cada persona es la base, digámoslo así, para un entendimiento y tratamiento efectivo de los trastornos de ansiedad desde un punto de vista psicológico. Partes de la base, Publio, de que todas las escuelas y modelos de psicoterapia son positivos y aportan aspectos fundamentales a la hora de entender la ansiedad y abordar su tratamiento. Por eso, en tu obra encontramos referencias y contenidos propios de los diversos tipos de psicoterapias existentes y de sus principales autores, así como algunas técnicas provenientes del yoga y la meditación, material que permitirá al lector obtener esa visión global sobre los trastornos de ansiedad y, más allá de eso, sobre la psicología humana en general. Hay que cambiar la manera en cómo vivimos, como bien dices en el libro, cultivar hábitos saludables y resolver esos problemas del pasado no resueltos. En tu obra nos ofreces diferentes ejercicios prácticos para ello. Podemos encontrar, por ejemplo, una tabla de diferentes asanas del yoga físico, diferentes ejercicios de meditación, diferentes ejercicios de respiración mediante técnicas respiratorias, un ejercicio de relajación que cuenta con un audio disponible, un ejercicio de exploración corporal que cuenta también con un audio disponible, un ejercicio de meditación de atención a las sensaciones en las fosas nasales llamado Anapanasati, con también un audio disponible, un ejercicio de observación de las emociones, hay incluso un apartado de técnicas de gestión del tiempo, etcétera, ¿no? O sea que es muy completo, nos das una variedad inmensa de ejercicios y de técnicas, ¿no? Si te parece bien, Publio, me gustaría, para ir terminando la entrevista, me gustaría mucho
que pudiéramos hacer un ejercicio para que todos los que nos estén viendo o escuchando y tengan en estos momentos ansiedad, puedan de alguna manera gestionarla o suavizarla. ¿Es posible que hagamos un ejercicio de unos minutos? Por supuesto que sí. Pero antes, Jordi, me gustaría comentar algo que creo que es importante. Y es que en el libro se incluyen ciertas técnicas que uno se puede aplicar a sí mismo. Y está muy bien, ¿no? Es necesario de alguna manera aprenderlas o tener algún tipo eh, de profesor con el que puedas aprenderlas o bien apoyarte en algún tipo de libro, etcétera, para poder realizarlas, ¿no? Y uno se las puede aplicar. Pero hay otra serie de técnicas que son muy importantes y que no se las puede uno autoaplicar. ¿Por qué? En buena parte por lo que hemos estado comentando antes, ¿no? Hay cosas que tiene que tratar un psicólogo, un profesional de la salud, porque, bueno, tienen ciertas características o pueden implicar, bueno, pues ciertos abordajes que pueden tener complejidad o incluso poder tener ciertas consecuencias si no se abordan bien, ¿vale? Por eso es muy importante distinguir entre aquellas técnicas que nos podemos autoaplicar de las técnicas que tenemos que hacer con un profesional. Esto es importante. Hay muchas técnicas de tipo emocional, cognitivo, de lo que es la revisión de la historia personal de una persona, ¿no? Etcétera, que se tienen que hacer con un profesional porque uno mismo no se lo puede aplicar, ¿no? Uno no es consciente en la propia acción, hay cuestiones que son inconscientes, ¿no? Y hay ciertas cosas que hay que tener cuidado en cómo se abordan, ¿vale? Claro, Entonces esto me gustaría dejarlo claro, ¿no? Pero sí, por supuesto, podemos hacer un ejercicio, si te parece, un maravilloso. ejercicio de meditación mindfulness. Es Ajá, importante reconocer que el llamado mindfulness viene de la meditación budista vipassana, que es un tipo de meditación que se ha incorporado a la psicología en la forma de terapias de tercera generación. Pero evidentemente estas técnicas provienen del yoga, provienen de la meditación, etcétera, ¿no? Bien, pues si te parece, vamos a hacer un ejercicio que se basa en la respiración, ¿vale? Entonces, perfecto. para ello, lo que vamos a hacer es, eh, en posición sentada, vamos de alguna manera a poner una postura digna, estable, en la que estemos firmes pero al mismo tiempo relajados. Podemos poner las manos encima de los muslos o bien en el regazo, debajo del ombligo, y vamos a cerrar los ojos y vamos a comenzar por conectarnos con nosotros mismos. Vamos a ir llevando la atención mental a nuestro cuerpo, a nuestra postura y cómo estamos sentados. Llevamos nuestra atención al cuerpo para ir sintiendo las sensaciones burdas o sutiles que pueda haber. Por sensaciones burdas me refiero a la sensación de presión, de contacto, y por sensaciones sutiles serían sensaciones
de vibración, de energía, acorchamiento, temperatura. Vamos a ir centrando nuestra atención en nuestro cuerpo y en nuestras sensaciones para ir captando también nuestra respiración y manteniendo una actitud de ecuanimidad y amabilidad hacia aquello que experimentamos. Percibimos el cuerpo, las sensaciones, nuestra respiración y observamos con ecuanimidad, con amabilidad, esas sensaciones que puedan aparecer. Si la mente se distrae con algún tipo de sensación, de emoción, de pensamiento, simplemente volvemos a llevar la atención al ejercicio para observar nuestro cuerpo y nuestra respiración. Ahora vamos a poner el foco de la atención en la propia respiración para ir captando los ciclos de inhalación y exhalación tal y como se van produciendo con naturalidad, sin cambiar la respiración. Nos convertimos en unos observadores atentos, ecuánimes, de nuestra respiración, tal y como se va produciendo a cada momento. Si lo necesitamos, podemos apoyarnos en ir contando los ciclos de inhalación y exhalación. Por ejemplo, podemos ir contando 1 cada vez que inhalamos y exhalamos, después 2, 3 y así sucesivamente.
No importa el número de veces que nos distraigamos, el ejercicio no consiste en tener la mente en blanco constantemente, no. Simplemente se trata de llevar la atención de manera voluntaria, de una manera disciplinada, al ejercicio cada vez que nos distraigamos. Se trata de una atención serena, calma. No nos tensamos por estar atentos. Vamos siguiendo la respiración y contando cada ciclo de inhalación y exhalación. Ahora vamos a ir llevando la atención a la zona de las fosas nasales, a los orificios de la nariz, para realizar un ejercicio de mayor concentración en donde vamos a estar muy atentos pero serenos a la respiración en las fosas nasales y a las sensaciones que va produciendo esa respiración en esas zonas. Dejamos la mente en las fosas nasales para ir percibiendo la respiración y las sensaciones que se van produciendo, ya sean sensaciones de roce, de cosquilleo, temperatura, cualquier tipo de sensación. Y vamos manteniendo la ecuanimidad, la amabilidad hacia esas sensaciones. No importa las veces que nos distraigamos, el ejercicio solo consiste en volver a llevar de una manera disciplinada a la mente de nuevo a la zona de las fosas nasales.
No hacemos sobreesfuerzos. Este ejercicio consiste en mantener una atención serena, firme pero al mismo tiempo relajada, a las sensaciones que produce el aire cada vez que entra y sale por la nariz. Bien, pues para finalizar el ejercicio podemos hacer 2 o 3 respiraciones profundas, llevando primero el aire a la zona abdominal para después seguir inspirando y llenar los pulmones y después lentamente ir echando el aire de los pulmones para acabar en la zona del estómago. Hacemos 2 o 3 respiraciones de este tipo y después vamos moviendo el cuerpo, abriendo los ojos para finalizar este ejercicio de meditación. Qué maravilla, Publio. Muchísimas gracias por este ejercicio, de verdad. Gracias de corazón. ¿Qué tal? ¿Lo has practicado tú, Jordi? Hombre, ¿Lo claro, has podido practicar? todos lo hemos practicado, claro que sí. Y además, este ejercicio lo vamos a colgar independientemente de la entrevista en el canal La Era del Ser, para que todos aquellos que tengan un momento de ansiedad puedan acceder fácilmente y directamente a este ejercicio que tan amablemente nos has ofrecido y maravilloso, y puedan así gestionar esa ansiedad. Te lo agradezco mucho de corazón, Publio. Te lo agradezco yo a ti, Jordi, Por por favor, supuesto. por favor. Te agradezco yo a ti Bueno, por la oportunidad que me has brindado, por tu programa, que yo creo que aporta muchísimo a las personas.
Eh, Gracias. Realmente se necesitan muchas iniciativas como la tuya para que todos podamos empezar a estar un poquito mejor y que las cosas, bueno, pues vayan funcionando de otra manera, ¿no? Todos debemos aportar, todos, porque todos somos importantes, todos debemos aportar nuestro pequeño grano de arena y es como una cadena, ¿no? Así ayudamos, nos ayudamos todos entre todos. Bueno, como para finalizar ya, Exacto. Publio, como podemos ver en tu obra, existen muchas técnicas y procedimientos para tratar la ansiedad, pero entiendo que es necesario atender al caso particular de cada persona para establecer cuáles son los medios más adecuados, ¿no? Es importante no solo abordar los síntomas, como bien indicas, sino también definir unos objetivos a corto plazo y otros a medio plazo para que los resultados obtenidos se mantengan en el tiempo, ¿no? Hablas también de la importancia de distinguir las áreas de control e influencia de nuestra área de preocupación o ansiedad, que este es un aspecto clave para gestionar la ansiedad desde el punto de vista emocional. En fin, hay muchísimos puntos. Para mí tu obra es una joya, verdaderamente, que recomiendo vivamente a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores. Felicidades, Publio, de verdad. Y Muchas gracias a ti. gracias porque realmente lo único que he hecho ha sido recopilar el saber de muchas otras personas, ¿no? Que han investigado en la ansiedad, ¿no? Y como te digo, lo que he hecho ha sido un poco integrar diferentes corrientes y presentarlo bajo ese nuevo marco del ciclo de la ansiedad. Pero realmente hay muchas personas bueno, que me han inspirado, ¿no? Para poder hacer este libro y a las cuales pues estoy muy, muy agradecido. Pero ahí está también tu experiencia vital como psicólogo, como ser humano, está ahí condensada también, ¿no? Todo tiene un sentido en la vida, ¿no? Y ha llegado un momento en tu vida que has podido exponer todo lo que sabes, que es mucho, en esta magnífica obra para poder ayudar a los demás. Y todos te lo agradecemos, Publio. Para terminar, Publio, ¿qué significa para ti tener una identidad saludable? Bien, buena pregunta. Tener una identidad saludable para mí tiene que ver con tener una autoestima que no sea una egoestima, porque la egoestima siempre nos producirá mucho daño, ¿no? Sin embargo, tener una sana autoestima creo que es algo fundamental para que una persona pueda sentirse bien. Al final todos tenemos un ego, ¿no? La clave está en cómo nos manejamos con ese ego. Hay muchas maneras de trabajar la autoestima. De hecho, la autoestima en los problemas de ansiedad es importante, es un componente importante, pero también en los trastornos depresivos y otros, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos llegar a tener una buena autoestima? Pues trabajándonos a nosotros mismos, autoconociéndonos, aceptándonos tal y como somos, aprendiendo a gestionar las diferentes facetas de nuestra personalidad, de nosotros mismos. Hay muchas maneras para esa sana autoestima, ¿no? Ser capaces de alguna manera de reconocer también los aspectos positivos que hay en nosotros, que muchas veces pues son independientes de los modelos que tiene esta sociedad. Y en la medida que seamos capaces de ir reconociendo eso, lo más auténtico que tenemos en nosotros, que logremos conectar con nuestro ser interior, el ser más auténtico, y logremos aceptar muchas de las cosas, ¿no? De nuestra personalidad, de las demás personas, del mundo, etcétera, pues lograremos manejarnos mejor con esa identidad, ¿no? Que a veces nos produce tantos problemas. Así es, Publio. Muchísimas gracias. Tu libro, tu magnífico libro, Conoce tu ansiedad y aprende a gestionarla, de la editorial Desclée de Brouwer, destaca por su lenguaje sencillo, como hemos dicho, su enfoque práctico y dirigido a todo tipo de públicos. Adicionalmente, como decimos, se incluyen 10 ejercicios prácticos, 10 ejemplos clínicos, 6 audios, así como una gran cantidad de cuentos, poemas y citas inspiradoras. Tal y como apunta nuestro gran amigo Ramiro Calle en el prólogo de tu magnífica obra,
En tu libro nos brindas valiosísimos y originales puntos de vista sobre este desorden tan extendido que es la ansiedad y nos facilitas útiles estrategias para afrontarla, descender su umbral y poder canalizarla. Mil gracias, Publio. Me gustaría acabar esta maravillosa entrevista, si me lo Sí, permites, con un poema de Mario Benedetti que he descubierto también en tu maravilloso libro y que cuando uno pasa por momentos difíciles y sufre de ansiedad, pues merece la pena tenerlo a mano, ¿no? El poema se titula No te rindas. gran Y poema. exacto, y te lo agradezco mucho porque lo he descubierto a través de tu obra y ahora lo damos a conocer a todo nuestro público. No te rindas. Y dice así: Estupendo. no te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero. Porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Publio, así acabamos esta maravillosa entrevista con este Muchísimas maravillosa... gracias. Gracias a ti, Publio. Muchísimas gracias, Jordi, por todo. La verdad que me ha encantado estar contigo en tu programa La Era del Ser. Magnífico programa y te deseo lo mejor a ti y mando un abrazo muy fuerte a todos los oyentes y los que te ven en tu canal de YouTube. Un abrazo para todos. Muchísimas gracias, Publio. Un abrazo también para ti y muchas gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias de verdad. Gracias. Hasta siempre.